Vamos a ser francos, este es un juego malo, con malas animaciones, gameplay pobre y gráficos borrosos, pero tiene una buena historia. Esta es la historia de un padre de familia alemán que busca respuestas respecto al paradero de su hijo y de un joven canadiense enamorado que se enlista en el ejército sin saber los horrores que esto le depararía. También es la historia de cómo dos hombres que ni siquiera se entienden pueden forjar una trascendental amistad. Esta historia comienza en Canadá, con Harry, un joven fotógrafo un tanto torpe que estaba perdidamente enamorado de Julia, su amiga de la infancia e hija de su jefe. Pasaba los días despreocupado, ajeno a todo lo que ocurría del otro lado del mundo, conversando con Julia, haciendo retratos y soportando los gritos de su jefe. Hasta que un día, el comandante Barrett llegó al estudio por un retrato. Julia quedó impresionada con el comandante. Quédate con quien te vea como Julia Barrett. Después de la sesión de fotos, el comandante quedó maravillado con el trabajo de Harry. Le invitó a enlistarse en el ejército y que fuera con él a Francia. Le prometió que tan solo sería cuestión de tomar unas fotos y regresaría hecho un héroe. Además, le recordó que las mujeres aman a los hombres en uniforme. Pero a Harry no le importaba eso. Él era muy listo y no se enlistaría en la guerra más sangrienta hasta la fecha solo por... And it was in that very moment I decided I was going to war. Olvídenlo, es un idiota. Del otro lado del océano, en Alemania, se encontraba Kurt, nuestro otro protagonista, un sencillo padre de familia. Mientras trabajaba en la fábrica de Zeppelins, arreglaban un radio cuando este captó algo horrible. Ya en serio, escuchó que la unidad de su hijo Max estaba desaparecida, y de forma impulsiva se enlistó en el ejército con la esperanza de encontrar a su hijo. Mientras que Harry iba en barco hacia Francia, fotografiando gaviotas, fotografiando al comandante y esquivando minas, Kurt se dirigía al mismo lugar en un tren repleto de soldados aterrados. Kurt llegó mucho antes a Vimy y todos los días preguntaba por la unidad de su hijo, hasta que unas semanas después escuchó que ese pelotón iba a ser enterrado en Somme y esa misma tarde pidió su transferencia a ese lugar. Por su parte, Harry tardó semanas en llegar a Vimy. Ahí conoció a Jazz, un alegre soldado, quien sería su más grande amigo en el ejército. Él enseñó un poco del campamento y Harry empezó a creer que la guerra no estaba tan mal. Hasta que el comandante Barrett lo hizo llamar para una sesión de fotos. Barrett posaba con un arma en las sienes del prisionero y Harry tomaba fotos, sin imaginarse el destino del prisionero. Ese fue su primer contacto con la crueldad de la guerra y distaba mucho de ser el último o el peor. Los días pasaron y al poco tiempo Harry se quedó sin nada que fotografiar y Kurt por su parte pidió incansablemente que lo transfirieran, pero cada vez recibió un no. Al fin Harry fue enviado al frente, donde se desanimó más y más, pues no era para nada como lo pintaban en los periódicos. There were more rats than men, and the smell was like an overflowing toilet. En los refugios trató de socializar con otros soldados, pero todos lo despreciaron. Para su suerte se encontró con Jazz, quien se alegró mucho de verlo. Lo invitó a jugar cartas y tocar un poco de música para animar a los soldados. Mientras tanto Kurt hacía su turno en los túneles, escuchando desde debajo de las trincheras británicas donde se enteró de sus planes. Everyone says we go over Monday, sir. Is that true? Oh, don't you boys worry about that. También escuchó música, una música muy reconfortante que le recordaba su hogar. De regreso a la superficie informó todo lo que había escuchado. Un comandante usa la información para ubicar a un soldado que bailaba despreocupadamente en medio de la guerra y le dispara. La muerte de Jazz marcó a Harry, que finalmente se dio cuenta de los riesgos que corría, que a pesar de solo ir como fotógrafo realmente podría morir. Kurt, por su parte, se sintió responsable de la muerte de ese soldado y se atormentó por ello. Who are we to say who lives and who dies? That is God's will, not ours. Al cabo del tiempo, llegó el día del ataque. En la colina alemana, Kurt vigilaba desde el periscopio cuando vio a Barrett dar la señal de ataque. De inmediato, el espacio entre las trincheras se llenó de soldados británicos corriendo colina arriba. Barrett encabezaba la embestida, con Harry siguiéndole de cerca con su cámara lista para disparar. En cambio, Kurt tuvo el deber de acarrear munición y enfriar las ametralladoras que se sobrecalentaran, que por cierto, qué falla de logística que el agua y la munición estén tan lejísimos del arma. Los británicos aprovecharon los momentos donde los alemanes recargaban y enfriaban las armas, pero aún debieron andar con cuidado los francotiradores. En un punto de la batalla, los alemanes derribaron un avión, y Harry y Barrett aprovecharon el humo que desprendió al estrellarse para avanzar. Pero Harry no es un soldado, y se desplomó al suelo. En eso Barrett se detuvo y lo alentó a seguir. Entonces Harry se levantó y se disponía a seguir a Barrett, cuando de improviso muere. No mames. Mentira, solo cayó en los túneles. En ese momento, Kurt se encontró cara a cara con Barrett, con quien tuvo una épica y memorable batalla.
Ante la inminente derrota de los alemanes, Kurt se retiró a los túneles donde se encontró con un soldado enemigo. Era Harry. De inmediato le apunta con su arma y... That guy was the enemy. He could have shot me, but he didn't. Dear Catherine, I have survived. Though it's a miracle I have done so. I spared the life of the man who saved me. Kurt y Harry tuvieron que colaborar para encontrar un lugar seguro dentro de los túneles hasta que pasara el bombardeo. Harry encontró la paloma que distrajo a Kurt. Estaba herida, así que decidió cuidarla hasta que se recupere. Como él lo veía, esa paloma le había salvado el pellejo. Tras varios intentos fallidos de comunicarse, finalmente lograron intercambiar sus nombres. Kurt le dio un sobre de correspondencia donde se podía leer su nombre. Además de ellos dos y la paloma, en los túneles había una gata. Los cuatro se volvieron cercanos en las semanas que pasaron en esos túneles. La paloma se recuperó por completo y se encontraban volando desde Kurt hasta Harry una y otra vez, cuando de pronto escucharon el sonido de las palas. No importaba si eran alemanes o británicos, el resultado era obvio para uno de los dos o incluso para ambos. Así que se adentraron más en los oscuros túneles y con ayuda de explosivos abrieron una brecha al exterior. Una vez fuera, se separaron. Harry junto con la paloma volvieron al frente británico, donde todos los daban por muerto. Barry le dijo que se había ganado un descanso y se lo llevó consigo a París. Aunque no la animó a ello, la gata siguió a Kurt hasta las trincheras alemanas. Kurt se reincorporó al trabajo con normalidad hasta que lo transfirieron a Somme. Allí, Kurt tenía que averiguar si una de todas esas tumbas era de su hijo. Encontró dónde estaba enterrada la unidad de su hijo. Casi todas las tumbas estaban identificadas, menos una. Y Kurt no podía irse sin saber si en esa tumba sin nombre reposaba el cadáver de su pequeño Max. May God have mercy on my soul. Mientras tanto, en París, Harry estaba husmeando por las ventanas cuando descubrió al comandante Barrett y a una cortesana en un momento muy personal. Pero el general lo sorprendió y en ese mismo instante la fortuna se torció para Harry. Barrett se volvió distante con él, no quería ni verlo ni hablarle. De regreso a Somme, Kurt lloró de alegría al descubrir que la tumba no era de Max, aunque la alegría se convirtió en desasosiego, ahora que no tenía ni idea de qué pista seguir. En sus sueños, la gata lo guiaba hasta el cuerpo de su hijo en el campo de flores, más allá de las trincheras, en tierra de nadie. Así que se arriesgó y fue hasta allí. Aunque no encontró el cuerpo de su hijo, sí encontró cuerpos alemanes, jóvenes de su pueblo que conoció bien, ahora abandonados allí en ese campo de flores. De regreso al campamento, Harry y su paloma se convirtieron en el centro de atención. De cierta manera había vuelto a ser el mismo descuidado de siempre. Pero en una de sus bromas envió a su paloma a traerle unos documentos para el comandante. Pero esta vez, en vez de regresar con ellos, simplemente se fue volando sobre las tierras de nadie. El enojo de Barrett no hizo más que crecer, pues esos eran documentos importantes. Kurt estaba perdido, obsesionado con esos cuerpos abandonados en tierra de nadie, y en medio de su desesperación un ave lo salvó, le trajo información del enemigo. Kurt no entendía por qué, pero estaba seguro de que esa paloma la había mandado al canadiense. Era información de un ataque con gas... Ah mames, ¿cómo que es que pronuncia eso? ¿Passchendaele? 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 Era información de un ataque con gas en Passchendaele, y gracias a esa información los alemanes estarían preparados con máscaras. Allí, ambos bandos luchaban para controlar una iglesia, un punto estratégico en el campo de batalla, y como siempre Barrett iba a la cabeza, y Harry trataba de alcanzarlo, pues quería recuperar el respeto del comandante. Cuando casi le daba alcance, una explosión cayó sobre Harry y este muere. Mentira, Harry no muere con nada. Quedó tendido en el piso. En eso Kurt, que andaba por ahí, lo arrastró hasta la iglesia para que se recuperara. Pero entonces los alemanes toman la iglesia y aunque Harry trató de escabullirse, lo atraparon y Kurt no pudo hacer nada para evitarlo. 4 meses después. Harry cumplió su tiempo en el campamento de prisioneros y le iban a enviar al campo. Entonces se infiltró en las oficinas y cambió su reubicación por la dirección en el sobre que le había dado Kurt. Además aprovechó para robar el correo que los alemanes le habían detenido estos 4 meses. Al día siguiente, en el tren, leyó las cartas de Julia. My dearest Harry, I will not believe harm has come to you. I cannot bear the thought of a world without you in it. I love you, Julia.
And for the first time, Lo those letters logró. carried the scent Ese of loco her hijo del sweet, demonio lo sweet logró. perfume. Mientras tanto, Kurt se tomó un permiso para regresar a casa y cuidar de su hija enferma. Aunque su familia lo recibió con los brazos abiertos, él ya no era el mismo. La guerra lo había cambiado. Not sleep. At home, I dreamt of war. At war, I dreamt of home. Entonces un día alguien tocó a su puerta. Era Harry. Kurt y su familia lo acogieron, le dieron una cama y comida, y en agradecimiento él apoyó en la granja y los quehaceres del hogar. Kurt lo llevó a la aldea. Ocupaban comida y medicina para su hija Lucille. Además, una vez allí aprovecharon para robar ciertos materiales para construir un globo de aire caliente. Kurt quería enviar a Harry a su hogar, para pagarle el haberle salvado la vida y enviado la información. Después de todo lo que había vivido, Kurt lo consideraba un buen amigo. But I was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. I see now how foolish I've been. I see now I was wrong. De vuelta a la granja, la familia de Kurt casualmente escuchaba las cosas de Harry cuando encontraron una foto en particular, en la que aparecía Barrett apuntando con un arma a un joven soldado alemán, a Max, el hijo de Kurt. Allí mismo, Kurt se rompió, nunca volvió a ser el mismo. Le repugnaba la idea de haber idealizado a ese hombre, de considerarlo su héroe, de considerarlo su amigo, al que no hizo nada para ayudar a su hijo. Harry no entendió nada de la situación, no sabía qué quería decirle, él nunca entendió qué había hecho para molestar a este hombre. Al día siguiente, Kurt regresó al frente donde empezó a buscar información del hombre que apuntaba con un arma a su hijo. Katrina, la esposa de Kurt, dejó que Harry se quedara en la granja y él gustoso le ayudaba. Un día llegó una carta que no era de Julia, era de Barrett, quien también había sobrevivido a la bomba y de alguna forma había dado con su ubicación. En su carta, quería hacer las paces con Harry. An officer is only as good as his men, and you are the finest of men, Harry. If you'll take one final order from your old major, it's this. Go home, Harry. La guerra parecía llegar a su fin. Los alemanes regresaban a sus hogares desde Francia, pero Kurt no. Kurt camina en contra de la marea humana. Encontró un traductor y lo interrogó. Él le dio la información que buscaba, el paradero de Barrett. Ist jetzt am Meer stationiert, in Newport. Mehr weiß ich nicht. 11/11, día del amnistío. Kurt llegó a New Point horas antes del amnistío, donde acechó a un atormentado Barrett. How many, I wonder? How many lives lost under Major Barrett's command? They were just boys. Christ. They were just children. Pero este era muy astuto y a pesar de su estado mental, lo atrapó e inmovilizó. Barrett trata de interrogar a Kurt, más por diversión que por otra cosa. Después de todo, no habla alemán. Inspeccionando sus cosas se dio cuenta que llevaba las fotos de Harry y esto despertó su interés. Du kennst ihn. Dessen Namen ich nicht mehr ausspreche. Widert mich an, genau wie du. Mientras tanto, Harry parte en su globo. Estaba sobrevolando las ruinas de Europa cuando se preguntó si debía salvar a Kurt. Después de todo, la última vez pareció claro que no quería nada de él. Así que, ¿debería volver a casa con la mujer que lo esperaba o ir a New Point y tratar de salvar a un hombre que lo odiaba? Después de esto tenemos uno de los mejores momentos del juego, cuando Kurt le suelta todo el odio que tiene a Barrett, gritándole mientras se arrastra desde el suelo con una banda sonora a la altura del momento. Ist mein Sohn! Mein Sohn! Und du hast ihn mir genommen! Wo ist er jetzt? Sag mir, was mit Max geschehen ist! Para luego acabar el momento restando la importancia con Barrett riéndose, pues no habla alemán y no entiende nada del momento intenso de Kurt. Harry aparcó el globo y llegó justo a tiempo para ver al comandante Barrett a punta de pistola de un malherido Kurt. Harry y Barrett trataron de calmar a Kurt, quien quería respuestas, pero Barrett ni siquiera recordaba al soldado de la foto, y no ayudaba a que Kurt actuara con locura. Al final las negociaciones fallaron. Er war mein Junge! No! El epílogo nos muestra cómo Harry lo perdió todo. No pudo salvar ni a uno de sus dos amigos. Además, la noticia no tardó en llegar a su hogar, donde el amor de su vida nunca quiso volver a hablarle. Por la calle lo llamaron traidor, desertor. Pero él, hasta el último día de su vida, trató de hacer entender que no podía haberle disparado a Kurt, pues después de todo... He was my friend. Y así acaba 11/11 Memories Retold.
es una de esas historias cruzadas donde nos muestran dos puntos de vista bien interesantes. Ninguno de los dos protagonistas estaba interesados en el conflicto. Kurt tiene una obsesión por encontrar a su hijo, una profunda negación a aceptar que murió, tanto que abandona a su mujer e hija y en cierto punto de la historia a sí mismo. Y por otro lado, Harry, que solo quería impresionar a Julia y tomar unas fotos. Tiene un menor crecimiento, pero al final se da cuenta de las atrocidades de la guerra, o al menos eso dice. También hay un final alternativo, o puede que sea el final verdadero, donde Harry no va a ayudar a Kurt. En su lugar regresa a Canadá en el globo, se casa con Julia y tiene un hijo, pero Kurt y Barrett mueren de la misma forma.